Pero siempre hemos tenido, mi familia, ha habido familia aquí en México y en Argentina, relación con Hispanoamérica siempre, ¿no? Las razones, ya, yo nací en Valladolid, el norte de Madrid está, y yo entré al seminario a los 12 años. Soy de los últimos que entra a esas edades, y desde ahí, pues, en un colegio católico de Agustinos Recoletos, pues ahí es donde empecé mi vida, ¿no? Vamos a decir que Dios llama de manera sorpresiva, y pues ahí en el mismo colegio, en una parte había un seminario, y yo quería entrar al seminario por experimentar qué pasa en la noche del colegio, si se puede ir al fútbol, si se puede... y bueno, pues así es como Dios va enganchando de una manera sencilla. Pues luego terminé mis estudios en la Universidad de Navarra, de Filosofía y Teología, y bueno, pues el superior mayor me mandó el año 99 a una parroquia que se llama Hospitales, Nuestra Señora de Guadalupe de los Hospitales, que está en la colonia Doctores. Quien necesite alguna autoparte me dice y se la consigo. Allí estuve 13 años y me tocó también, pues, hacer un centro que se llama CARDI, que ayuda a los familiares de los enfermos de los hospitales más grandes del país, que es el Hospital General, el Hospital Infantil Federico Gómez y el Centro Médico Nacional Siglo XXI. Pues a mí me tocó empezar esa idea sin nada, pero Dios ayuda. Y ahí sigue ese proyecto, es de Dios y es para la gente, para el pueblo de Dios. Al más necesitado, que es el enfermo, que no goza de su propia salud, y el enfermo que está solito en su cama, que hay más de los que creemos, y más en esos hospitales, que vienen de todo el país. Mi primera relación con la comunidad LGTBI y todo esto, pues yo la verdad en esto me encuentro con las personas, también quiero decirles. Ya lo demás es muy privado, es de ustedes, de cada uno, ¿de acuerdo? Yo me encuentro con Adrián, me encuentro con Víctor, me encuentro con Mario. Sus historias son sagradas, me descalzo ante ellas. Y desde esto me lo enseñó, esto de acompañar a los enfermos y las funerarias que hay alrededor, esto está entre la vida y la muerte, esos 13 años. Y allí hay un pabellón que se llama infectología, que es donde están prácticamente enfermos de SIDA. Claro, estamos hablando del año 99, el año 2000, no salía aún todo lo que es la vacuna, no había realmente medicamento y se iban muriendo, y el centro médico también, ¿no? Gente con una vida homosexual activa que adquirió el SIDA. Sí. Ese fue mi primer contacto con la comunidad homosexual. Gente que sufría por haberse contagiado. Y bueno, pues la Iglesia acompañando en esas circunstancias. Que sepan eso. También había declaraciones por parte de otros clérigos. Enrique, tú decías antes, ¿no? El padre fulanito, el padre menganito, siempre lo ha habido. Pero que la Iglesia trabaja con ustedes, desde Monseñor Raúl Vera, los jesuitas y otros padres que trabajan. Y que sepan que hay padres, y bueno, yo ahora estoy obispo, que trabajamos desde el confesionario y acompañamos desde las realidades a Adrián, a Mario, a Miguel. Quiero que lo sepan y que quede esto bien claro. Son las personas lo que nos interesa. Las personas. Y esto es lo que me voy con esto, ¿no? Yo me encuentro con ustedes como personas, con sus historias, con sus esperanzas y con sus dolores.
Bueno, pues esto es lo que me enseñó 13 años ahí. Luego después me fui a Querétaro a un colegio, en Fray Luis de León, un colegio de casi 2000 alumnos de director. Y allí pues me tocó innovar la tecnología educativa, hacer como una productora de televisión. Fueron 3 años muy productivos, muy bonitos el colegio, y luego después pues, los frailes me eligieron como superior mayor en las comunidades de México y Costa Rica, 16 comunidades en 2 países, ¿no? Y me gustaba visitar sobre todo las comunidades de la sierra, las más alejadas del centro, que cuando ves las cosas desde la periferia te da luz. Los pobres nos dan luz. Los descartados por la sociedad nos dan luz. Y nos iluminan para poder llegar a donde nadie llega, que eso es lo que hace la Iglesia. Y bueno, pues ya luego después me tocó esta realidad de estar, de servir como obispo auxiliar en la Arquidiócesis de México con don Carlos Algarretes, sensibilizado con este cambio de época y estas nuevas realidades. Sí les digo que, pues de mi parte, yo encantado de aprender con ustedes y escucharles. También les digo, pues está aquí Almudena, que creo que todo lo que ha pasado me parece un jolgorio, así lo digo, mediático, muy triste. Porque creo que se está utilizando la ideología como arma para ir en contra o como para romper la unidad. El documento que se sacó es una orientación pastoral para poder acompañar a las comunidades con unas cosas bien concretas, y el que quiera sacar hilo de ahí, pues no está siendo una buena persona y no lo está haciendo con un interés de encontrarse con las personas. ¿De acuerdo? En la Iglesia, decías, sí, hay un documento de la Conferencia Episcopal. En la Iglesia hay son como esta sala, ¿no? Vemos estos salones y hay unas cosas que son fijas, que son las columnas. Si tú mueves las columnas, se va todo. Y vemos que las columnas, estas son así, pero a lo largo del tiempo las columnas se han ido modificando. Hay unos cimientos que se llaman hidráulicos, ¿no? Y otro tipo de cimientos. Pero siguen siendo columnas, soporte. Hay una cosa que se llama tradición y magisterio, que esto, pues no lo podemos tocar, ¿no? Y es como ir contra la pared. Pero ¿por qué nos obsesionamos en cosas que al final nos van a separar? ¿Por qué no empezamos a pensar en qué es lo que nos junta? ¿Sí? Porque pensar en lo que nos va a separar, al final es hacer lo que los rígidos quieren, lo que los publicanos, los fariseos quieren en el Evangelio. Pensemos, a ver, qué hilo conductor tiene la Iglesia y qué hilo conductor tenemos nosotros como comunidades. Así es como pues, se está atendiendo a las comunidades de personas que están casadas, heterosexuales, en situación irregular. ¿Qué puntos nos unen? Estos. Vayamos caminando por aquí. Vayamos caminando por aquí. Y si les digo, ¿por qué mediatizamos y por qué ideologizamos? ¿Por qué mediatizamos e ideologizamos una bendición? ¿Por qué sacamos algo extraordinario de algo normal? Nosotros en las visitas pastorales hemos dado bendiciones a todos los que nos los han pedido. Yo no voy preguntando por ahí si tú eres blanco o eres azul, si eres del PRI, del PAN, del MOE. Es que eso es tuyo. Yo doy la bendición a cada persona. ¿Está claro? O sea, el documento nos pone que no se puede dar la bendición
a parejas, en situaciones civiles, en situaciones litúrgicas, Esto de aquí en América es muy frecuente. Padre, deme la bendición. Ahora en misa, saliendo, al final de la misa nos vamos con la bendición. ¿Por qué sacamos de lo normal algo que es, o sea, sacamos algo extraordinario de algo que es normal de todos los días? ¿Por qué? Pues para ideologizarlo. Y en el fondo no es solamente para ideologizarlo, es para ir, para mí, desde mi punto de vista, en contra de la unidad y comunión. Nuestro Papa es el Papa Francisco, hoy, y el Papa Francisco hay que animarle, hay que rezar por él y hay que seguir adelante. Se acabó, o sea, ya vale. No juguemos, y yo les pido a ustedes, y te pido a ti, no juguemos con esto. Están jugando con nosotros. Nosotros nos estamos intentando acompañarles a ustedes, y hay otras fuerzas por debajo que nos quieren separar. Pensemos en qué puntos nos podemos juntar, sabiendo que hay unas columnas que no se pueden tocar, y no rompamos las columnas. Esperen, vamos a ir a ver en qué puntos nos podemos juntar. En esto, en escucharnos. Cuando un obispo viene aquí, o un sacerdote, como José María, o como el Padre Jesús, o Rafa, la comunidad de aquí, aprendemos. Yo he aprendido a humanizarme a través de los enfermos, a través de los pobres. He aprendido a dar el abrazo cuando han venido las madres buscadoras de sus hijos y había que darles el abrazo porque te están contando la situación más dolorosa que puede tener una mujer. No sabe dónde está su hijo y cavar con una pala a ver si esos huesos están ahí. Los pobres en las situaciones extremas nos enseñan a ser más humanos. Desgraciadamente así somos. Entonces yo les invito a ver en qué cosas escucharnos. Bien. Esto para mí es algo excelente. Cuente conmigo para escuchar. Bajarle 2 rayas, que decías, ¿no?, al discurso. Se va a hacer, pero en el momento que los normalicemos un poco todos. Mientras sigamos siendo portadas y haya en las redes sociales dimes y diretes, esto sigue siendo la guerra. Esto hay que calmarlo. ¿Ustedes han visto el documental Amén? Sí, ¿verdad? Sí lo has visto, Almudena. Te invito a que lo veas. ¿Qué hace el Papa? Dialogar y escuchar. No vamos a entrar en provocaciones, porque esto es lo que nos distancia. Vamos a dialogar y escuchar. Y yo creo que desde aquí es como podemos nosotros empezar a generar otro tipo de discurso, ¿no? Otro tipo de evangelio dentro de lo que hay aquí. Entonces, de la parte de la arquidiócesis, pues bueno, hay gente, también les digo, hay generaciones que no están acostumbradas a esto. O sea, no es que no estén acostumbradas, es que no cabe en su mente, porque han vivido otro tipo de sociedad. ¿Sí? Y no es que sean más abiertos, es que no tienen capacidad para la apertura. Somos limitados, hay unos que sí y otros que no. Hay generaciones que también hay que decirlo, pues todas las fobias traen algo por debajo. Y hay generaciones o hay personas que traen estas fobias y es porque traen algo por debajo. Comprendamos, ¿no? Creo que el problema en la Iglesia no es que ustedes se integren o no, yo creo que hay otros problemas mayores. Y creo que el problema de la Iglesia mexicana no es solamente este, ¿no? Yo creo que no hay que hacer problema de lo que no es. Yo he dicho antes, hay 173.000 muertos que se sepan en 5 años. Esto es un problema. Hay unas diferencias sociales grandes. Un salario mínimo que no llega a la quincena a la gente.
es que hay que salir a la calle. El kilo de tortilla no llega a los más pobres. Estos son los problemas. Y esto es lo que nos tienen que ayudar. ¿Sí? Sin generar que es que esto sí, pero dejemos que la integración, ¿cómo se da? ¿Cómo se da la amistad? Por un chispazo. ¿Cómo se da el amor? Cuando uno está en el proceso de conocerse y de noviazgo, por un chispazo, por algo natural. Dejemos que esto se dé por vía natural. Si forzamos la máquina, al final, sí va a haber una integración, pero va a ser artificial. Y para esto se requiere tiempo, una paciencia histórica. Hace un tiempo me decía una congregación que está viviendo un cambio por dentro, ¿no? Estructural. Pues es que se necesita paciencia histórica y aquí necesitamos paciencia histórica. ¿Sí? Y quiero terminar con esto, pidiendo perdón. Porque yo sé que ustedes son muy sensibles, más sensibles que yo. Y sé que su sensibilidad a veces es tan sensible, no digo frágil en el sentido de, sino son tan delicados ustedes. Tienen un sentido de la vida que lo aprecian diferente, que a veces nosotros les hemos roto esa sensibilidad de relacionarse con Dios y de relacionarse con los demás. Y ahí les pido perdón porque no todos comprenden su sensibilidad. Cuando te sientas en el confesionario, cuando pues has tenido estas experiencias en infectología, hasta estoy recordando caras y nombres ahora mismo, ¿no? Te ayudan a ver que la vida no eres tú ni tu sensibilidad, ¿no? Sino que hay otros. Y que un comentario, una palabra, un gesto, quiebra, distancia. Entonces, desde aquí, en nombre de la Iglesia, pues pido perdón. Pido perdón.